Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en A las 9 y le decía yo, vamos a tocar un tema vital, del cual es uno de los cánceres que laceran mucho este país y que es la corrupción. Lo hacemos de la mano del abogado Ricardo Peralta, abogado, catedrático de la UNAM y aspirante a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Es así? Así es. Muchas gracias por la invitación, Bienvenido, Paco. Encantado. bienvenido. Muchas gracias. A ver, dime una cosa, ahora ya con los cambios que vienen, que prácticamente ya, déjame decirlo, ya Andrés Manuel pareciera que ya está en su sexenio, ya lo inició. Andrés Manuel López Obrador ha marcado mucho en su discurso el tema de la corrupción, acabar con la corrupción. ¿Es posible acabar? Es posible acabar con la corrupción. Nada más que no es un trabajo de una sola persona, es un trabajo interdisciplinario y además, eso hablando desde el punto de vista institucional, Sí. Es decir, desde el Estado mexicano, porque el Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por muchos entes del Estado mexicano. Sin embargo, no solamente es un tema de voluntad de una persona o de varias instituciones. Este es un tema de mexicanos, es un tema de nación. No estoy de acuerdo en que sea un tema de cultura porque no lo tenemos arraigado como una cultura, pero sí como una costumbre, una forma de hacer las cosas. Y tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas porque además, no solamente porque sea un delito y porque esté sancionado administrativamente, ahora también para particulares, también desde el punto de vista penal, sino que todos, si queremos tener un mejor país, aunque se oiga frívolo, se oiga filosófico, si queremos un mejor México, una de las formas de responder a esa demanda y de responder a ese desprestigio internacional es empezar por nosotros como mexicanos, cambiando nuestras costumbres. Una parte de esto, dentro de las propuestas de reforma que ha manifestado Andrés Manuel, es acabar con los fueros. ¿Esto abre la puerta para acabar, para dar golpes certeros en contra de la corrupción? Son muchas medidas, una de ellas muy importante es el fuero. No podemos tener mexicanos de primera y de segunda, empezando por los servidores públicos. El fuero es un tema que se tiene que regular. Para algunas actividades públicas sí es necesario que se conserve el fuero, porque si nos enfrentáramos a un gobierno autoritario en el cual un diputado, un senador, un presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no pudiera ejercer su labor del servicio público precisamente porque tuviera el temor de ser apresado, como ocurrió en el pasado, y esa es la naturaleza del fuero, y sí regularlo para que no sirva como un instrumento de impunidad, que es otra cosa distinta, que también lo hemos visto cómo se ha abusado del fuero constitucional, que además no se llama fuero, es un término coloquial, así lo conocemos, pero es una inmunidad parlamentaria que da la Constitución precisamente a los servidores públicos para poder ejercer correctamente su función desde el punto de vista ideológico y de operación, pero bajo ninguna circunstancia se puede seguir ocupando como una forma de blindaje impune. Esa parte lo hemos manifestado a lo largo ya de más de un año, el tema Odebrecht. Así es. El tema Odebrecht tiene una cantidad de detenidos en el sur de América Latina y México, que es un tema verdaderamente complicado y grave, vamos, ni siquiera uno señalado. Es un insulto, mira, son 12 países los que participan en el tema de Odebrecht, entre ellos un país africano. Y además, obviamente, en nuestro país, en todos los países, no solamente hay una investigación, hay ya personas que han sido sentenciadas, que han sido señaladas como culpables de la comisión de ese delito, que han estado incluso con una figura en Brasil que existe, que es la delación premiada. Así es. Es decir, que pueden señalar a quienes hayan cometido este tipo de delitos, señalando a los demás cómplices. En nuestro país hay una investigación abierta, esa investigación simplemente se inició, hasta este momento no hay una sola persona que haya sido detenida, que haya sido sancionada, simplemente al final del sexenio y en la coyuntura del proceso electoral, no hay ningún responsable en el tema de Odebrecht, con las evidencias que existen, con grabaciones de extranjeros que vinieron y ofrecieron aquí dinero. Entonces, es uno de los muchos temas de corrupción que se tienen que resolver sí o sí en este sexenio que inicia. En este entorno, ¿por qué tu aspiración a la Fiscalía Anticorrupción? Yo, Paco, como tú lo sabes, he participado en este proceso de fiscal anticorrupción propuesto por la Universidad Nacional Autónoma de México y más de 50 organizaciones defensoras de derechos humanos, académicos, directores de cine, escritores, artistas, que en algunos casos me pidieron que yo impulsara esta candidatura ante el Senado de la República por la experiencia que he tenido desde muy joven trabajando en órganos de procuración de justicia, en la iniciativa privada, en el ejercicio público de la profesión y obviamente mi actividad también de carácter académica me ha dado un perfil el cual ven estas organizaciones que pudiera yo ocupar esa fiscalía. En lo personal, no solamente me siento capacitado para perseguir
delincuentes que se dedican a este tipo de actividades, porque ya lo hice en el pasado. Ya trabajé en varias procuradurías, ya perseguí delincuentes de otra índole. Sin embargo, hay que tener algo muy claro. Los que cometen este tipo de conductas forman parte de lo que he denominado el cártel de la corrupción. Así es. De los más peligrosos del país. ¿Independiente o no? Absolutamente independiente. Yo nunca he pertenecido a ningún partido No, político. me refiero a la fiscalía. Ah, por supuesto. Es una demanda hoy de la sociedad civil y a la cual se necesitaría un cambio en el artículo 102. Así es. Andrés Manuel dice que no. Lo que pasa es que han tergiversado la información. La Fiscalía ya es autónoma. La reforma que se inició en el 2014, concluyó en el 2016, para el artículo 102 constitucional, señala una Fiscalía autónoma, es decir, la Fiscalía hoy es un órgano constitucional autónomo. Lo que quisieron hacer las organizaciones de la sociedad civil es modificar el artículo 102 para el pase automático. Es decir, que el último procurador se convirtiera en fiscal general de la República por 9 años, que es lo que denominaron coloquialmente con el hashtag fiscal carnal. Ajá, exactamente. Pero ese tema ya quedó rebasado, no solamente porque ahora va a haber un nuevo gobierno con un color diferente, sino que no hay procurador y no podría pasar ningún procurador porque hay un encargado de despacho que no tiene las facultades para hacerlo. Así es. Entonces, ese discurso culminó, ya no hay más. Ahora ellos están sugiriendo, porque como ya se acabó ese tema, sugieren ahora la forma de elección de ese fiscal. ¿Para cuándo? Yo considero que hay todas las posibilidades para que en el primer periodo de sesiones de la nueva legislatura del Senado de la República puedan nombrar al fiscal general. Y ese fiscal general, como lo dice también la Constitución en el 102, puede designar directamente al fiscal anticorrupción y al fiscal de delitos electorales. Pues la mejor de las suertes, Ricardo Peralta. Muchas gracias por estos